Bueno, normalmente cuando se piensa en establecer normas, ya sea en casa con niños o en cualquier dinámica educativa, la imagen mental que nos viene casi en automático es la de un campo de batalla. Totalmente, sí. Un desgaste constante. Exacto. O sea, esa sensación de repetir las cosas 50 veces hasta que la tensión escala. Y al final, el grito parece la única salida para restaurar el orden. Es un cliché cultural muy arraigado esto de pensar que si no elevas la voz no hay autoridad. Claro, se asocia el volumen al respeto, que es un error tremendo. Y por eso, precisamente, para nuestro análisis a fondo de hoy, tenemos sobre la mesa un material brutal. Son unos apuntes sobre psicología del desarrollo y estudios sobre el apego, agrupados bajo el concepto de el arte de limitar. El objetivo de esta sesión es desarmar esa dinámica conflictiva. Y entenderla desde la neurociencia, que es lo importante. Eso es. Y mira, el gancho principal de estos documentos, la gran revelación, es que el grito no es una demostración de autoridad, sino la prueba irrefutable de que el adulto ha perdido el autocontrol. Es que partir de esa base cambia por completo la forma de entender cualquier interacción. A ver, el objetivo de revisar esta literatura no es buscar magia para que haya un silencio sepulcral en casa, ¿sabes? Ya, claro, porque el conflicto va a estar ahí siempre. Exacto, el conflicto es inherente al desarrollo humano. Para quienes nos escuchan, lo que queremos transmitir es que la armonía no surge de que no haya roces, sino de gestionarlos mediante la autorregulación y la conexión. Qué importante eso. Vamos a extraer de aquí estrategias reales basadas en la evidencia para educar desde un liderazgo maduro. Y sobre todo, entender qué pasa físicamente en el cerebro cuando nos topamos con un límite. Vale, vamos a desgranar esto porque me parece fundamental entender el mecanismo biológico. Si el grito no es autoridad, ¿qué provoca exactamente en quien lo recibe? Pues provoca miedo puro y duro. Claro. Y leyendo los apuntes, me venía a la cabeza una analogía. O sea, gritar para enseñar una norma es como activar la alarma de incendios de todo el edificio porque se te ha quemado una tostada. ¡Qué buena imagen! Es que es tal cual. El ruido es tan ensordecedor que bloquea todo lo demás. O sea, con alarma sonando, nadie piensa en la tostada, solo piensan en huir del ruido. Fíjate que esa analogía ilustra perfectamente la neurobiología del miedo. Los documentos mencionan la teoría del apego de John Bowlby. Un clásico, en psicología. Sí, y Bowlby dice que para que haya aprendizaje tiene que haber seguridad. O sea, el cerebro humano prioriza sobrevivir frente a aprender una regla social. Es biología pura pasando por encima de cualquier buena intención educativa. Lo fascinante aquí es cómo funciona la mecánica cerebral. Cuando una figura de cuidado eleva la voz de forma amenazante, el cerebro inmaduro no detecta una lección de moral. Detecta una amenaza vital, claro. Exacto. Se dispara la amígdala, que es el centro del miedo, y la sangre fluye a las extremidades para huir. Y lo más grave, bloquea automáticamente la corteza prefrontal. Que es donde está el razonamiento lógico, ¿no? Eso es. Ahí reside la empatía, la lógica. Así que si esa zona se apaga, aprender la norma que intentas enseñar se vuelve biológicamente imposible. Madre mía, es demoledor pensarlo así. El adulto grita desesperado para enseñar que, yo qué sé, no se cruza sin mirar. Pero al gritar, baja la persiana del aprendizaje. Eso es. En ese estado de alarma no se aprende la norma, solo se aprende a sobrevivir a la amenaza del adulto. Se consigue sumisión por terror o directamente se fomenta la mentira para evitar la bronca. Totalmente. Y si el cerebro está bloqueado por el miedo, pues el enfoque punitivo tradicional carece de lógica. O sea, hay que cambiar la forma de abordar el error de manera radical. Y ese cambio me lleva a una cita literal de los apuntes. Es de Jane Nelson, la creadora de la disciplina positiva. Dice, un niño se comporta mejor cuando se siente mejor, no cuando se siente humillado o asustado. Es que es un cambio de paradigma brutal. Si conectamos esto con la perspectiva general, establecer límites sin gritar exige un salto mental gigantesco por parte del adulto. Ya te digo, porque históricamente hemos creído que para que alguien mejore primero hay que hacerle sentir mal. Claro, y pasar del control punitivo a la enseñanza de habilidades no es fácil. El mal comportamiento suele ser solo falta de una habilidad emocional temporal. A ver, la teoría suena de maravilla, ¿eh? Pero bajemos esto al barro del día a día. Porque cuando llegas cansado y hay una rabieta monumental por apagar la tele, la paciencia vuela. Ya, es el gran reto. ¿Cómo se hace en el calor del momento? Exacto. ¿Qué herramientas prácticas nos dan estos estudios?
Pues aquí los apuntes nos traen la validación emocional de Haim Ginott. La regla de oro es conectar con la emoción antes de corregir la conducta. Vale, ponme un ejemplo concreto de eso. Pues el que mencionabas de la tele. La reacción típica es atacar la conducta. Apaga esto ya o te quedas sin tele una semana. Lo clásico, ¿sí? Pero Ginott propone de ir al estado interno, decir algo como: veo te estás muy enfadado porque debemos apagar la televisión, pero no está permitido golpear. Ah, qué interesante. O sea, separas la emoción incontrolable de la acción que sí tiene una línea roja. Exacto. Desactiva la resistencia defensiva casi por arte de magia. Envías el mensaje de no soy tu enemigo, te entiendo, y la amígdala se va calmando. Pero un momento, porque aquí siempre hay un pushback, claro. Si solo validamos emociones, ¿no corremos el riesgo de caer en la permisividad absoluta y quedarnos sin normas? Es la duda más habitual, sin duda. Pero aquí entra el concepto de límites amables pero firmes. Que parece una contradicción, ¿no? Lo parece, pero la diferencia es crucial. La firmeza es el respeto absoluto por la norma, y la amabilidad es el respeto por la persona. O sea, la firmeza no tiene que ver con gritar. Para nada. La consistencia es lo que mantiene la consecuencia, no el volumen de voz. Mantener un no sereno es mucho más firme que gritar 50 veces y luego ceder. Claro, ceder por puro agotamiento, que nos pasa a todos. Y fíjate, los textos también hablan del enfoque en soluciones de Alfred Adler. Sí, esa es otra herramienta clave. Lo que dice Adler altera un poco las dinámicas de poder porque, en lugar de castigar el error aisladamente, invita a participar en la reparación. Exacto. Adler sostiene que el sentido de pertenencia reduce muchísimo las conductas disruptivas. Si alguien tira un vaso de agua, en vez de mandar a esa persona al rincón, le das un trapo y limpian juntos. Se repara el daño y mantienes la dignidad intacta. Y destacaría también dos herramientas preventivas que son pura logística, La anticipación y rutinas, por un lado, para estructurar el día y reducir luchas de poder. Es que el cerebro necesita predicción para bajar el estrés. Y las consecuencias lógicas, por otro. Consecuencias relacionadas y proporcionales, nada de castigos arbitrarios. Fomentan responsabilidad, no culpa. Pero claro, conocer la teoría y las herramientas está muy bien, pero aplicarlas con el estrés por las nubes es otra historia. Uf, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque el mayor obstáculo no es el comportamiento del otro. No, ¿qué va? El muro real es nuestro propio secuestro emocional. O sea, cuando el adulto pierde los papeles por completo, exigimos a cerebros inmaduros una calma que nosotros mismos no tenemos. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo aplicamos la metacognición para no reaccionar con violencia en esos momentos? Es complicado. ¿Qué proponen los apuntes para eso? Presentan la técnica de la pausa igniciana o el tiempo fuera positivo. Es irónico, porque siempre mandamos al rincón de pensar a los niños. Exacto. Pero aquí, a diferencia del castigo infantil, es el adulto quien se retira brevemente. Necesito 5 minutos para calmarme. ¡Guau! Eso requiere muchísima madurez. Muchísima. Recuperas la calma antes de intervenir. Y aquí enlaza perfecto con el liderazgo empático que menciona el Dr. Daniel Siegel en sus libros. Sí, su famosa frase de conectar para redirigir, ¿verdad? Esa misma. No puedes redirigir nada si antes no conectas. Y para sintonizar con el caos ajeno, tienes que estar anclado en tu propia calma primero. Claro, modelar en tiempo real esa competencia emocional. No se trata solo de cumplir una norma, sino de enseñar regulación emocional para la vida. Es que los cerebros aprenden observando a sus referentes. Si logras no dejarte llevar por la tormenta, estás enseñando resiliencia pura. Totalmente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para ir haciendo una síntesis. Pues que la armonía, en un hogar o en un entorno educativo, no se construye con silencios basados en el miedo. Para nada. Se construye con una voz firme y serena. O sea, educar sin gritos no es debilidad, es una prueba de liderazgo maduro y un ejercicio de autodisciplina bestial. Y el inmenso valor de aplicar esto es que comprendes que la reactividad destruye la enseñanza. Nos ayuda a crear de verdad entornos donde el aprendizaje real es posible. Es que es un conocimiento súper útil para cualquier persona interesada en la psicología. Y bueno, voy a dejar una reflexión en el aire para ir despidiendo este análisis, porque creo que amplía mucho el tema. A ver, cuéntame. Si la neurobiología demuestra de forma tan clara que el grito bloquea la corteza prefrontal y nos mete en modo supervivencia, ¿cuántas veces en el mundo adulto hacemos lo mismo? Muchísimas. Pensemos en discusiones de pareja, reuniones de trabajo supertensas, liderando equipos.
Recurrimos a la intimidación, o subimos el tono, y provocamos exactamente el mismo cortocircuito biológico en otros adultos sin darnos cuenta. Es una reflexión muy potente. Destruimos la capacidad de entenderse mutuamente. Completamente. Ahí lo dejamos para darle una vuelta. Nos escuchamos en la próxima sesión.